Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En el primer punto de la agenda, vimos por conveniente incorporar el tema político. Esto a propósito de la carrera ya que se ha manifestado, está en marcha, hacia las candidaturas en el movimiento al socialismo. Pero además, esto en el marco de un congreso interno a nivel nacional que se ha programado para el mes de octubre en el trópico de Cochabamba, en Ibirgarzama, en Laucaeñe, aunque están solicitando algunas organizaciones sociales que este congreso pueda realizarse en la ciudad de El Alto. Pero este es un apunte nada más, porque en el fondo ya se están evidenciando, se notan muchos más elementos, muchas más variables respecto a esta pugna interna en el movimiento al socialismo por las candidaturas. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con la minería ilegal y su impacto en la economía nacional y también su impacto en el medio ambiente. Independientemente de si es legal o no una actividad minera, se llega a la conclusión de que hay efectos nocivos contra el medio ambiente. Y obviamente esto está en boga ahora cuando, a pesar de la legalidad, existen también operaciones ilegales que de alguna forma están contribuyendo al daño al medio ambiente, llegando a extremos cuando, por ejemplo, se denuncian que hay operaciones en el río Madre de Dios, en algunas regiones que definitivamente están generando bastantes problemas. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, la situación de la prensa. Recientemente se ha conocido de un caso que ha llamado la atención y está generando alarma, porque existen investigaciones periodísticas que intentan dar cuenta de un tema sobre esa avioneta que ha sido obviamente detectada con droga y que ha generado bastante información y su caída en el vecino país de Argentina. Pero en el marco de estas investigaciones hay trabajos periodísticos, pero lo que ha llamado la atención es que algunas personas vinculadas con una familia han lanzado amenazas contra el periodista Guida Arancibia, y ello ha llamado la atención porque no solamente es este tema en el escenario nacional, de manera pública se lanzan este tipo de amenazas porque se dice estamos llegando a una situación bastante complicada, pero no solamente eso, hay legisladores, un senador de la bancada del movimiento al socialismo que intentó de alguna forma justificar la amenaza que ha sido lanzada contra el periodista, a pesar de que desde el gobierno se ha manifestado que existen todas las garantías, que va a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de cualquier persona en este tema. Estos son los 3 puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es habitual en el programa, se ha realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Nuestros invitados han participado de ello, por ello le damos la bienvenida
al politólogo Marcelo Silva. También está junto a nosotros el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también está junto a nosotros el analista, periodista, exministro de Gobierno, don Hugo Moldis. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, solicitamos a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. ¿Qué dice usted sobre el primer punto, don Marcelo Silva? Bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, que nos escucha en el país y también fuera de nuestras fronteras, que toma este programa, lo digo siempre, como un referente para tomarle el pulso al país, también analizando los hechos más importantes de la semana. Es un privilegio poder compartir este programa con dos cotertulios, Hugo y Luis Eduardo, a quienes también los saludo muy cordialmente. Bien, el tema ya va enfocado indudablemente a muchas tertulias que hemos tenido acá, precisamente, y que parece convertirse en una novela que tiene todavía mucho por desarrollo, hasta que, creo yo, se consolide de una vez la candidatura presidencial del Movimiento al Socialismo para las elecciones del 2025. Esto probablemente ya tenga que dilucidarse a mediados, como fecha tope, me imagino, del próximo año, ¿no? O sea que estamos más o menos a un año de que esto quede dilucidado de alguna forma, o por lo menos ya encaminado de manera definitiva. Por supuesto, siempre y cuando hayan elecciones primarias, siguiendo lo que establece la ley de organizaciones políticas. Es posible también en un escenario que esta ley, no solamente por los problemas internos que tiene el MAS, sino el resto de los partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda también de alguna manera obviarse o quedar en suspenso, ¿no? Habrá que ver cuál es el escenario que en ese momento se pinta. Creo que estamos ante un punto de inflexión muy importante, cercano, y que van a ser los primeros días de octubre, cuando el Movimiento al Socialismo ha determinado, por lo menos lo ha hecho el jefe de ese partido y la directiva actualmente vigente, reconocida por el órgano electoral, convocar a un congreso precisamente para elegir o renovar la directiva, nada menos que en la Ocaeña, en el trópico Cochabambino. Y para salir de la formalidad, diríamos, en la casa de Evo Morales, prácticamente, ¿no? O sea, es para decirlo de manera mucho más directa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se está jugando acá? Se está jugando definitivamente el escenario de tener, por lo menos en el aspecto formal, la personería jurídica, ¿no? El control de la personería jurídica, que yo creo es para Evo Morales el último escenario para buscar reconstituir el poder que tenía, a través de, en una época electoral, tener el control y el dominio de la sigla política. Alguien diría, ¿se va a elegir ahí al candidato presidencial? Hay rumores de que probablemente se proclame a Evo Morales como candidato, pero oficialmente eso no va a suceder hasta que se cumplan los tiempos electorales y formales que van a ser manejados por el órgano electoral. Pero hay algo importante ahí, y es lo que busca Morales definitivamente, es tener el control de la personería, y teniendo el control de la personería, reconstituir la posibilidad de tener una influencia total y directa en el nombramiento del resto de las candidaturas, ¿no? Porque es eso. El que es jefe del partido y la directiva, además del partido, tiene la posibilidad de ser el único interlocutor ante el órgano electoral para decir, este va a ser candidato a diputado, este va a ser candidato a senador, este va a ser candidato a diputado uninominal, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy probable que ese sea el escenario que espera Morales, indudablemente para empezar a recuperar terreno. No nos olvidemos que dentro de la morfología del MAS, también ya lo hemos dicho muchas veces,
hasta el cansancio, diría yo. Existen tres elementos, tres ejes muy importantes para comprender. Uno, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, que son la parte operativa del movimiento al socialismo. La segunda es la burocracia estatal, por supuesto que es amplia, grande, y el poder mismo que representa el manejo del gobierno. Y el tercer pilar fundamental es, por supuesto, el partido político, que tiene, como todo partido, su estructura jerárquica, su estructura dirigencial, etc. El presidente Luis Arce ha demostrado con mucha nitidez que tiene el control de dos de estos tres espacios. Él es el presidente indiscutible de Bolivia y ha demostrado además que tiene el control del aparato gubernamental, del Ejecutivo, por lo tanto representa, es una fuerza muy importante. Lo tendrá en base a prebenda, lo tendrá en base a conquista, ese es un problema que no lo vamos a discutir en este momento, pero sí tiene el manejo absoluto de la estructura gubernamental. Lo hemos visto también en el último tiempo, ha logrado la simpatía, algunos dicen la cooptación de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, que en su mayoría también, por supuesto, apoyan al gobierno de Arce, y en algunos casos algunos de ellos han mostrado su simpatía ante una posibilidad de candidatura del presidente. El único residuo que les esquivo es el partido político. Yo creo que Morales lo que busca indudablemente es atrincherarse, ¿no? Atrincherarse en el partido político, desde ahí tratar de recuperar ciertos espacios. Ahora, para finalizar este primer pantallazo, habría que ver algunos escenarios que podrían darse indudablemente hasta octubre y que creo que van a ser los temas de discusión en las próximas semanas, por lo menos mediáticamente y por ciertos voceros que tienen las alas o las facciones del movimiento al socialismo. Primer elemento, si se va a realizar o no el Congreso del MAS en Laucareña, ¿no? Es la primera observación, la primera dicotomía que está empezando a discutirse. Y claro, ya surgen voces disidentes en el ámbito de que este congreso debería realizarse lo mínimo en la ciudad de Cochabamba o en la ciudad del Alto, que indudablemente es un espacio donde no ha sido muy grato para Evo Morales. Recordemos que hace algunos meses Evo Morales estuvo en algunos actos públicos en el Alto y no le fue muy fácil, no le fue muy grato. Yo diría que el Alto es un territorio que muestra simpatía en este momento por el presidente Arce. Y yo creo que podría ser esta una dicotomía. Ahora, el riesgo es de que organizaciones sociales y movimientos sociales que varias veces han sido aducidas como el eje, el corazón, la vida misma del MAS, podrían en el Alto o podrían hacerlo en Cochabamba, dependiendo de hacer un congreso paralelo. Y yo creo que ese puede ser un escenario absolutamente factible. Y ahí tendríamos un dilema. No creo que para los militantes del MAS o para la dirigencia del MAS, yo creo que para el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral en última instancia tendría que decidir, si este escenario se diese, cuál de los congresos tiene validez y a quién va a reconocer como interlocutor válido ante esa instancia, que al final, reitero, cuál es el peso básico, es la última instancia que define el resto de las candidaturas que son importantes, ¿no? Entonces, si este escenario se diese, realmente estaríamos ante una escisión casi formal del movimiento al socialismo, ¿no? Podríamos tener dos congresos, ¿no?, que podrían elegir además dos dirigencias alternas, ¿no? Y ahí Morales estaría comiendo un poquitito de su propia sopa. No nos olvidemos que es así su modus operandi siempre, ¿verdad? Es decir, ha faccionado, ha dividido organizaciones sociales, movimientos sociales o cualquier otra institución que no le era afín o no tenía, las ha dividido para cooptarlas. Y creo que intenta hacerlo también con ciertas organizaciones sociales. Resulta curioso en los últimos días, por ejemplo, los ataques que tiene el secretario general de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, en el sentido de
haber recibido, por ejemplo, dineros de Arturo Murillo para desmovilizarse, etcétera, etcétera, acusaciones que nacen incluso del mismo seno de la dirigencia de la CESUTCB, ¿no? Entonces, ahí uno podría ver, ¿no?, que puede haber el riesgo también que estas organizaciones sociales, como la COP, por ejemplo, puedan en los futuros días o semanas también sufrir una excesión. Es decir, pueden haber lo que se llama en estrategia política un paralelismo, ¿no? Yo divido lo que evidentemente no me es favorable. Creo que ese va a ser un poco el escenario que de alguna manera, para resumir, rompe la vacación de invierno que probablemente fue propiciada en Cuba cuando el presidente Arce y el expresidente Morales coincidieron en presencia de otros líderes latinoamericanos, y que parece los llamaron a una tregua, a un momento de calma, pero da la impresión que otra vez, en este caso, las lenguas y las voces van calentándose, y en los próximos días y en las próximas semanas, y más aún en la cercanía de este Congreso, tendremos otra vez escenarios de virulencia verbal que indudablemente nos matizarán la vida, los medios de comunicación, el análisis, ya que no tenemos ni farándula ni un esquema deportivo exitoso. Entonces, caramba, los ciudadanos tendremos que comentar qué nos dice Evo y qué nos dice el presidente Arce. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles para dar cuenta de este primer punto. ¿Qué dice usted? Bienvenido al programa. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muy buenas para usted, para toda la audiencia de Diálogo en Panamericana, y obviamente para nuestros amigos aquí presentes, don Hugo Moldis y don Marcelo Silva. Debo empezar diciendo de que el tema del análisis de lo que ocurre internamente en el MAS no es para mí un tema fácil. En primer lugar, porque no conoce uno directamente lo que sucede allá adentro, pero más allá de eso, porque en consonancia con todo lo que es la identidad de este gobierno, no hay transparencia, no hay información, todo es opaco, todo es secretivo, así como no se sabe el monto de las reservas, tampoco se sabe las cosas que ocurren en el movimiento al socialismo realmente, porque no se administra el acceso fácil a la prensa, ni se conocen públicamente los entretelones de lo que ahí sucede. Un gran debate que se ha analizado en su momento es si el MAS es un partido político o un movimiento social, y la verdad es que los que se dedican a este tipo de análisis han concluido que no es ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla de ambas cosas, que tiene características originales, pero que no por eso lo vuelven una organización democrática en lo interno, ¿no es cierto? Y esto se refleja obviamente en su actitud desde el gobierno. No puede ser democrático una organización que tiene la misma cabeza hace 26 años. El señor Evo Morales es jefe del MAS hace 26 años. Eso es mucho tiempo, son casi 30 años. Es decir, es un cargo prácticamente vitalicio que él ostenta y que no tiene la intención, por lo visto, de soltar tampoco ahora. Entonces, a veces se critica otras instancias de la sociedad o otras organizaciones que no son democráticos, que son autoritarios, pero aquí hace 26 años que no se considera siquiera la posibilidad de cambiar a la cabeza de el movimiento político. Y por otro lado, tienen un estatuto, nuestros amigos del MAS, sumamente peculiar, ¿no es cierto?, que el Tribunal Supremo Electoral lo ha aprobado y le ha dado su venia, pero que realmente refleja, entre otras cosas, el carácter no democrático de la organización. El artículo 6, por ejemplo, señala de que la militancia del MAS ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, etcétera, etcétera. Es decir, en este estatuto, con nombre y apellido, se reconoce que el dueño, el dios, máxima figura del partido es una persona, un individuo que prácticamente no puede ser cuestionado. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a los requisitos para ser dirigente, se requiere una antigüedad de 10 años, lo propio para ser candidato, y es ahí donde entra el problema con el señor Arce, que no tendría esa militancia de 10 años.
Igualmente critican a algunos cuando el estatuto señala de que para ser candidato a cargos de elección democrática no solo hay que contar con 10 años de antigüedad, sino una trayectoria intachable como militante del MAS. ¿Quién define qué es una trayectoria intachable y qué no lo es? Eso no está claro. En resumidas cuentas, este estatuto es lo que antes se denominaba centralismo democrático, que tiene mucho de centralista y poco de democrático. Y también tiene en el artículo 72 algo que ningún otro partido hubiese puesto en su estatuto, ¿no es cierto?, que es que todos los funcionarios públicos que trabajen en entidades públicas descentralizadas, grandes, pequeñas, departamentales, nacional, lo que fuera, tienen que cotizar al MAS, y hay una escala que está en el estatuto, de si ganan hasta 10,000 bolivianos 1%, etcétera, etcétera, si ganan hasta 20,000 2%, si ganan más de 20,000 3%. Bueno, realmente el carácter utilitarista de este estatuto en ese tipo de cosas es muy peculiar y muy original, lo mismo que la referencia a los tránsfugos y tránsfugas, ¿no?, que es algo que figura en este estatuto y que no corresponde al idioma castellano. Yo creo que esto dicho, aquí hay dos candidatos, ya lo sabemos. Los dos candidatos no han dicho que son candidatos, pero creo que es pertinente que asumamos de que esto es así, porque cada uno se comporta como tal. Es decir, el señor Evo Morales con su base en el Chapare y el señor Arce, que cree que tiene una base en el Alto, o le hacen creer que el Alto lo apoya. Ambos toman las acciones que toman, son acciones de candidatos, ¿cierto? Las iniciativas que llevan a cabo son iniciativas como si ya lo fueran, aunque ellos mismos no lo han admitido. Esto dicho, ambos tienen rasgos que son sumamente comunes, ¿no es cierto?, y que reflejan una continuidad desde todo punto de vista. No por nada el señor Arce fue ministro de Hacienda durante muchos años, años de bonanza, años de una cantidad de dinero que ingresó al país impresionante, y fue premiado como creo que el único que estuvo durante tanto tiempo como ministro junto con Choquehuanca. Pero ¿cuáles son estos rasgos comunes? El rasgo común es aquí la permisividad hacia el narcotráfico, el matonaje político, porque esa es la idea que tienen de lo que es la política, y este debate de dónde va a ser la reunión, si va a ser en el Chapare o en el Alto, simplemente por una correlación casi física de los que pueden apoyar al uno en el Chapare y los que pueden apoyar al otro en el Alto, y la cantidad de sillas que pueden volar, que realmente lo que se ve que es el mecanismo mediante el cual el MAS debate a menudo, refleja ese espíritu de matonaje político, y que lo tienen en común. Si el señor Morales encarceló al señor Fernández, Leopoldo Fernández, el señor Arce encarceló al señor Camacho. La persecución judicial de los opositores, el uso y abuso de las instituciones militares y policiales en contra de los opositores y del pueblo, es también algo que tienen absolutamente en común. Aquí hay muchas leyes, muchos recursos gastados, mucha retórica, pero resultados sumamente cuestionables. A nivel de la economía, hemos visto cómo se ha despilfarrado la bonanza más importante en la historia de nuestro país, fruto de la exportación de los hidrocarburos, fruto de la exportación de otras materias primas, y también el fruto de la agroindustria cruceña, pero no vemos que con eso se haya construido un mejor país. Y estos recursos que generó todo esto y que sigue habiendo ya en mucho menos proporción, ¿se gastan en qué? En la construcción de la imagen de organizaciones paraestatales, pseudosindicales, para sustentar una idea de Estado ficticio que existe. Se nos dice que son los más anticapitalistas, pero las iniciativas que se toman, por ejemplo en el tema del oro, lo vamos a ver en el próximo punto, están destinados a competir en el mundo del capitalismo más salvaje, que puede ser el de los minerales. Nos dicen que son defensores del medio ambiente. Nadie ha devastado el medio ambiente con mayor fuerza que los gobiernos del MAS. Y tanto el señor Morales como el señor Arce se pelean estas organizaciones parasindicales. El otro día en este mismo programa un panelista decía que don Lucho Arce tiene el apoyo de 50 organizaciones sindicales, de estas que hacen proclamas,
eso le ayuda a hacer un buen gobierno, eso le ayuda a resolver la escasez de gas, la escasez de diésel, la escasez de dólares, la escasez de reservas internacionales. Yo creo que el cuadro económico que estamos viviendo no se va a mejorar con esta polarización, y que en última instancia estos dos caballeros y estas dos supuestas tendencias son exactamente lo mismo, que no tienen ya mucho que ofrecer, no tienen nada que ofrecer al país, que el modelo del Estado plurinacional ha terminado en un fracaso prácticamente en todos los sectores, y que por lo tanto uno de ellos va a ir ya al descenso, para emplear una metáfora futbolística, y que el país no tiene más que ganar si es así como se dan las cosas. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Hugo Moldis en este primer punto del programa? Bienvenido, adelante. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Panamericana, su gran audiencia dentro y fuera del país. Mis saludos aquí a Marcelo Silva, a Luis Eduardo Siles. A ver, yo creo que el MAS es un fenómeno tan grande que evidentemente ha construido una hegemonía que al mismo tiempo ha rayado la cancha de tal manera que la política se hace en función de lo que hace y no lo hace el MAS. Ese es uno de los rasgos característicos de toda revolución política, por muy parcial que este haya sido, parcial en términos que no se ha modificado estructuralmente la economía, ¿no? Difícilmente en las condiciones del siglo XXI podría pasarse de un sistema a otro, y tampoco se han modificado estructuralmente lo que se llama el aparato de Estado, policía, fuerzas armadas, judicatura y burocracia, ¿no? En el sentido, es una revolución parcial, pero una revolución. Una revolución que permitió el desplazamiento de los titulares políticos y sociales de un determinado bloque, los sustituyó por otros. ¿Sí? Esta es una de las características fundamentales también que hacen que permiten definir si en un proceso hubo o no hubo una revolución. Ahora, como toda revolución, tiene avances, tiene retrocesos, tiene puntos de gran conflictividad interna, como lo que estamos observando hoy día, con tensiones y contradicciones que cuyo desenlace no es bien difícil de predecir. Todo indica que se ha llegado a un punto de no retorno, pero al mismo tiempo no está formalizada una división. Racionalmente todo muestra de que los desencuentros son cada vez mayores, salvo pequeños momentos de distensión como los que se vivieron a principios de este mes. Pero por otro lado hay un optimismo, creo yo, el optimismo de la voluntad, decía Gramsci, ¿no? Que en mayor o en menor medida está instalado dentro de los militantes del MAS, dentro de los movimientos sociales, de que estas fuertes contradicciones, porque lo son, terminen encontrando una resolución política y democrática sin poner en riesgo la continuidad de la permanencia de los titulares en el gobierno, sin perder la continuidad del proceso de cambio, sin perder la continuidad del Estado plurinacional, y sino más bien, ¿no es cierto?, creo yo, reencauzándolo retomando muchas cosas y recausando otras desde una perspectiva antiimperialista, anticapitalista y anticolonialista. Ahora, estas contradicciones y tensiones se están dando en varios niveles, ¿no? Y en varios momentos. El primero, desde que apenas se empezó el gobierno, porque claro, hubo una dislocación en la toma de decisiones
y de los niveles en la toma de decisiones. Por un lugar, ya no se trataba de que un solo personaje, en este caso Evo Morales, concentrara en sí mismo, ¿no?, la dirección del partido, de la dirección del Estado, la dirección de los movimientos sociales. No, se dislocó entre el liderazgo estatal, liderazgo político institucional, y el liderazgo político, pero ya dentro de lo político, al mismo tiempo dentro del liderazgo social. ¿Qué estoy queriendo decir? Es mucho más complejo. El presidente Arce tiene el liderazgo estatal, político institucional. El liderazgo político, como lo ha señalado Marcelo, ciertamente lo tiene Evo Morales, ¿sí? Lo que no implica pues que sea todo uniforme, pero es el que tiene el control del aparato político. Pero en el liderazgo social ya hoy hay también una disputa. O sea, los movimientos sociales son también un campo de disputa, ¿no? Evo Morales ya no tiene el monopolio de los movimientos sociales. Sigue siendo uno de los principales referentes políticos y sociales, pero ya no tiene el monopolio de los dirigentes sociales. Esto a veces le genera, afirmaciones como estas, le generan urticaria a algunos militantes del MAS, algunas exautoridades, porque evidentemente no hay peor cosa que querer escuchar lo que uno quiere escuchar, ¿no? Y no tener una visión crítica de lo que está pasando, pero sobre todo de las causas que han determinado este resultado. Yo lo he señalado en un libro sobre el golpe, que no solo habría que poner la mirada en el papel del imperialismo, de la embajada norteamericana, el papel de la Unión Europea en la ruptura del orden democrático de noviembre del 2019, sino que ese golpe de Estado triunfó sobre la base ya de un desgaste del proceso de cambio y de la conducción del proceso de cambio, que generaron tal vacío político, ¿no? No estoy hablando del vacío institucional, que evidentemente explica el por qué masivamente el pueblo no salió a defender a ese gobierno y por lo tanto derrocar al golpe de Estado de noviembre del 2019. Aunque un año después, con previo bloqueo nacional campesino, como le pasó a Natucha el año 1979, ese bloqueo campesino ya de agosto del 2020 prácticamente aseguró la victoria político-electoral de octubre del 2020, ¿no? Ahora bien, octubre va a marcar puede marcar un antes y un después, ¿no? ¿Qué es el MAS? Ahí también hay una diferente visión del MAS. El MAS nace el 95 en un congreso en Santa Cruz, después de varios años de construcción desde abajo, desde las bases. 1988, la CSUCB se había dividido entre la corriente catarista tradicional y una corriente de más bien influencia marxista, con el movimiento campesino de bases a la cabeza, Víctor Morales. El Congreso de Unidad se hace en Potosí, y en ese Congreso, aparte de elegir una nueva dirección ya unitaria, se dice: vamos por el instrumento político, volvamos a las bases, Asamblea de Unidad de Pueblos y Naciones Originarias, y construyamos nuestro propio instrumento político. Y un año después, 1989, se ratifica ya convertida en tesis esa propuesta, hasta que nace el 95. Por lo tanto, el instrumento político, no se llamaba más todavía, es la expresión de los movimientos sociales que deciden pasar de la lucha social a la lucha política. Y dentro de la lucha política, obviamente, una de las formas de la lucha política es la lucha electoral. Sí, pero es una de las formas, ¿no? De la lucha social a la lucha política. De hecho, el primer dirigente que es elegido
en el instrumento político no es Evo Morales, sino es Alejo Vélez, quien después traiciona las banderas que habían impulsado la creación del instrumento político, se alía al NFR de Manfred Reyes Villa y termina actuando con el hígado, como popularmente se dice, ¿no? Claro, en respuesta a la imposibilidad que tuvo ¿no es cierto?, de haberse elegido diputado. Y esa es otra historia, ahí ha habido mucho de disputa también para que no se produzca eso, ¿no? Pues bien, hoy el MAS se ha convertido más en un aparato. Yo no diría ni siquiera partido. Es un aparato. Un aparato donde hay un distanciamiento. Los propios estatutos a los que hace referencia Luis Eduardo, solamente en uno de los artículos, yo no me acuerdo en este momento cuál, hace referencia a las fundadoras del instrumento político, pero después no. O sea, se invierte. Evidentemente es un estatuto que a mi juicio no solo que está hecho imagen y semejanza de quien hoy dirige el movimiento al socialismo, sino sobre todo que claro, llama la atención porque nada, ni siquiera los partidos, sus estatutos, etcétera, puedo estar equivocado, pueden estar más allá de la Constitución. Y la Constitución establece claramente desde cuándo uno está habilitado para ser candidato y para, ¿no es cierto?, votar y ser elegido, ¿no? Bueno, entonces tenemos un Congreso que ya está en disputa, decía, unos plantean la Ucaeña y otros el Alto. Hay ciertamente el riesgo, como ha señalado Marcelo, que se produzcan ambos congresos, y ninguno de estos sería, a mi juicio, el escenario ideal. Yo creo que la estrategia imperial es de alimentar la división al interior del MAS, de alimentar las contradicciones. Las contradicciones no son malas en sí mismas, pero cuando estas terminan en división, pueden terminar sirviendo una estrategia que va primero por la cabeza de uno y después del otro. Una estrategia de diablito para quien trabaja, pero al mismo tiempo una estrategia de ponerse la soga en el cuello. Lo recomendable, evidentemente, es que el MAS pueda, hasta antes de octubre, repensar la fecha de su congreso, el lugar de su congreso. Creo que no debería haber temor de ninguna manera, pero sobre todo creo que tiene el desafío, es un desafío importante el primero. El segundo desafío es nuevamente lograr un nivel de articulación entre el aparato político y los movimientos sociales. Acuérdense, aquí Marcelo es un politólogo importante en el país, que no pocas veces Evo Morales decía que el MAS era solo una sigla, que le servía para cumplir requisito formal ante el organismo electoral. Hoy, ¿no es cierto?, en la medida en que ya no tiene el control de los movimientos sociales, por lo menos no control absoluto, en sus grandes direcciones hoy están alineadas con el presidente Arce, hace, ¿no es cierto?, énfasis en el papel del partido. Muy bien. Yo ahí tengo una visión particular, que además de hecho se la dije al expresidente Evo Morales. Yo creo en el partido en la medida que es partido. Vengo de una estructura, de una concepción de la historia marxista, creo, ¿no es cierto?, en el papel del partido, pero en la medida que en ese partido es partido, en la medida que existan espacios de debate, de discusión, de resolución democrática y revolucionaria de las contradicciones, de debate profundo, ¿no?, sobre la perspectiva política, el horizonte histórico, etc. Hay que reconocer que sin que el MAS no es eso, ¿no? El instrumento ahora y después el MAS hoy, no es eso. No tiene nada que ver con la vieja izquierda. La vieja izquierda tenía como cosa positiva
una cantidad de cuadros políticos muy estructurados, con una alta formación, pero sin liderazgo social. Hoy, ¿no es cierto?, el socialismo tiene, ¿no?, entre comillas, ¿no?, porque eso ya está en debate, un gran arrastre, es indiscutible, ¿no? Lo que está en debate es la relación partido y aparato. Es indiscutible el papel de los movimientos sociales, pero evidentemente se nota una ausencia de cuadro político. Por lo tanto, termino esta primera parte por donde empecé. Es más, una de las señales muy claras de que empezó una revolución el año 2006 es que en la política lo central es discutir si el más. Nadie discute otra cosa más. Y todo gira en torno a lo que hace o no hace el movimiento al socialismo. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Montis. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, pero muy breve para puntualizar algunos aspectos. Quizá tienen también algunos apuntes. Empezamos con usted, don Marcelo Silva. Sí, muy rápido, José Luis. Es indudable que el proceso que vive el MAS todavía va a tener muchos episodios, así que todo lo que podamos decir acá es absolutamente parcial. Quiero puntualizar dos cositas. Una, que creo que hay intereses externos e intereses internos que pueden ser mucho más fuertes y más poderosos que el capricho de los liderazgos en cuestión. Primer elemento, ¿no?, que creo que de algún momento puede ser importantísimo en el momento de dilucidar. Hay pues intereses en el contexto internacional y fundamentalmente en la región que están de sobremanera interesados de que el proyecto político boliviano continúe, ¿no?, para hacer un poco de voces coherentes, unísonas, si tú quieres, en el sentido de marcar una corriente ideológica. Hay visiones muy interesantes, por ejemplo, la de Lula, ¿no?, que más allá de la crítica que pueda tener en el tema del grupo de Sao Paulo o allá, etcétera, por supuesto geopolíticamente quiere poner a la región en una posición de discusión en el contexto internacional. Ojo, papel que América Latina y la región lo ha perdido y lo está perdiendo, ¿no? Ya no es gravitante, lo dicen los datos, ¿verdad? América Latina ya no es gravitante en el mundo como lo era antes en el ámbito del contexto internacional. Yo creo que en su momento, ¿no?, gobiernos como el de Brasil, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela, ¿no?, pueden jugar un papel determinante, ¿no?, en el momento de decidir probablemente el rumbo de este fraccionamiento o aparente fraccionamiento que vive el movimiento al socialismo, con el riesgo, por supuesto, de lo que decía Hugo hace un momento, ¿no?, cambiar el viraje, por último, ¿no? El próximo gobierno por ahí te puede cambiar el viraje político del país, y eso puede afectar ciertos intereses de ciertos países en la región, ¿no? Entonces ahí puede haber un elemento externo, ¿no?, muy fuerte, que al final diga, bueno, muchachos, déjense de molestar, ¿no?, dejen de fregar, de jorobar la paciencia, y tienen que ir adentro, ¿no?, tienen que estar unidos, y es, creo, algo que pasó en Cuba las anteriores semanas, ¿no?, un intento, ¿no? Es decir, a ver, un ratito, vénganse, vamos a charlar y vamos a ver qué solución. Cuidado, nos arruinen el proyecto, no solamente en el país o en su país, sino también en la región. Pero también hay grupos internos que pueden ser muy importantes en el ámbito de la definición de esta disputa y que tampoco van a estar muy felices de ver que esta disputa ponga en riesgo la permanencia de cierto proyecto político. Hay fuerzas corporativas pues detrás del movimiento al socialismo internamente, ¿no?, organizaciones sociales, movimientos sociales, que más allá de lo lírico que puedan representar, ¿no?, y vaya, ya no estamos en este momento en el análisis mismo, pues no van a ver con mucha alegría que sus intereses puedan esfumarse, ¿no?, ciertas políticas o tendencias de políticas sectoriales gubernamentales
tiendan a esfumarse, ¿verdad? Es solamente por este capricho. Entonces creo que esos elementos hay que puntualizarlos y que de alguna manera pueden ser un factor en su momento también gravitante y determinante. Y que pueden salir con o uno de los dos o ninguno de los dos, probablemente, ¿no? Que es algo que ya está empezando a ganar fuerza también en la discusión política interna del MAS, ¿no? Y fundamentalmente por los 3 aspectos rápidos que voy a mencionar, ¿no? El tema de las facturas, ¿no? Creo que el MAS está muy ensimismado, se está mirando mucho el ombligo, pensando que el MAS es Bolivia y que el MAS es todo el escenario electoral y todos los votantes. Ojo, no es así. No es así. No es así. Y yo creo que el hecho de que hagan una especie de corruptómetro en sus declaraciones y guerras verbales va a tener su factura en algún momento en el votante, pues, ¿no? No creo que el votante en este momento esté viendo con agrado el hecho de decir, tú eres ladrón, pero tú has sido más ladrón, ¿no? Ha habido narcotráfico, pero tu gobierno es más narcotráfico todavía, tú eres más, o sea, yo creo que eso puede desportillar indudablemente la imagen, ¿no? De ambos, si es que alguno de los dos llega a la candidatura. ¿No? Evo Morales pidiendo una cumbre económica ante el desastre de la situación de la economía. Imagínense, está hablando de su propio gobierno. Claro, Evo Morales habrá que decirle que haga una cumbre urgente para salvar a Palma Flor, que no les puede pagar a sus propios jugadores. Eso sí que es grave, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Su equipo de fútbol no está recibiendo 4 meses pago, ¿no? O sea, hagamos una cumbre para salvar a Palma Flor antes que la cumbre para salvar al país, y menos liderada por Evo Morales. O sea, estas cositas van a tener su factura. No es porque nos peleamos, nos sacamos la mugre, nos decimos todo y ahora volvemos y así nomás, ¿verdad? No funciona así. Yo creo que hay una parte del electorado que va a pasarle sus facturas indudablemente el 2025, ¿no? Y que ve esta parafernalia de insultos y acciones que indudablemente suman. Segundo, el MAS, por mucho que existe un milagro y vaya uniéndose y vayan en una candidatura, necesita de otros sectores de la sociedad que no son masistas para ganar la elección. Y no se está haciendo absolutamente nada por esos otros sectores. Al revés, se los está espantando, ¿verdad? Se los está espantando con este escenario dantesco que presentan algunas veces las peleas. Y el tercer elemento, el MAS no está discutiendo para nada los temas importantes. Y eso puede llevarlo a un estancamiento y a una ostrificación política. No está discutiendo, el MAS debería estar discutiendo lo que todos los bolivianos estamos tratando de discutir, ¿no? ¿Cuál va a ser el rumbo económico? Lo que yo siempre he dicho en esta mesa, ¿no? Si el MAS quiere sobrevivir, nos tiene que presentar un modelo Estado plurinacional 2.0. ¿No? Una nueva versión. Es como en política uno sobrevive. Lo ha hecho el MNR históricamente, ¿verdad? No se ha quedado con los postulados de la revolución del 52 y que han sido, el MNR ha llegado pues, al final con Paz Tensoro a cambiar también la figura, ¿no? El 21060, pero el MNR se ha dado cuenta de que hay que presentarle al país propuestas. Eso es lo que tiene que hacer el MAS. Ya no puede quedarse anclado en una propuesta que indudablemente después de 15, 16 años necesita pues remozamiento, necesita una nueva forma de presentación atractiva. Nadie está discutiendo de eso. No he escuchado discutir a nadie con mínima lucidez qué es lo que realmente el MAS debe proponerle a un electorado que creo está cansado también de lo que se le ha ofrecido en el último tiempo. Yo creo que eso también va a jugar muchísimo en el ámbito de la oferta electoral. ¿Qué vas a ofrecerle a la gente? ¿No? Ese también es el peso de las oposiciones. ¿Qué le va a ofrecer a la gente las oposiciones? ¿Qué le puede ofrecer el MAS ahora al electorado? También esa es la duda. Y creo que hay un estancamiento de esa discusión. Creo que con eso hemos cerrado esta visión rápida de segunda parte. Perfectamente. Gracias, don
Marcelo Silva, para finalizar este primer punto, también sus apuntes breves, don Luis Eduardo Siles. Bueno, en primer lugar, a mí me parece normal que cuando hay una situación de dictadura, y básicamente este gobierno lo es, aunque guarda ciertas apariencias como si fuera una situación democrática, es pues normal que todo gire alrededor del dictador y de la dictadura, ¿no es cierto? Si analizamos la situación política en Cuba, obviamente todo gira alrededor giraba alrededor de Fidel Castro, después de su hermano y después del que ellos han puesto y del Partido Comunista Cubano. O sea, no hay margen para más. Si hablamos de Pinochet en la época que era un dictador en Chile, todo giraba alrededor de él. O sea, eso no es un mérito, es el hecho de que han succionado el espacio genuinamente democrático para poner en su lugar un esquema que es autoritario, no solo mediante la coerción, digamos, física, sino también es autoritario con el control de los medios de comunicación, con la manipulación del debate, con el castigo a los que se apartan de eso, etcétera. Un tema que no ha sido mencionado con suficiente fuerza es el nexo que tiene el movimiento al socialismo y este proyecto político con la coca del Chapare, que se destina exclusivamente a la producción de cocaína, es decir, un vínculo con el narcotráfico, hay que decirlo como es, y todos los días de Dios se conocen que aviones, que avionetas, que personas vinculadas muchas veces al movimiento al socialismo que caen en este tema del narcotráfico. Y si hay una internacional de este tema, es la internacional del narcotráfico, la que tiene al señor López Obrador abrazando a la mamá del Chapo Guzmán, la que señala que Cuba también es un lugar muy importante junto con Venezuela de exportación de droga, y eso es un tema absolutamente central que se tiene que tomar en cuenta cuando vemos de que toda la producción en nuestro país, de todos los que producíamos, ha desaparecido, pero una cosa se mantiene, una cosa es verdaderamente sagrada, y es la producción de coca para cocaína y de la propia cocaína. Por otro lado, yo creo que hay algunos que tienen todavía la ilusión de que los procesos abiertos contra Evo Morales en su momento, por terrorismo, por sedición, por estupro, hay 4 procesos abiertos en su contra por estupro. Uno de ellos en La Paz, al más puro estilo nuestro, ha desaparecido. Se perdían los papeles, pero hay 2 en Cochabamba que siguen ahí los papeles, y hay otro en Tarija, junto con las consecuencias internacionales de lo que pueda decir el CIDH, por la masacre, el asesinato de los que se asesinó en el Hotel Las Américas, tengan consecuencias jurídicas al nivel de inhabilitar a una persona que no puede ser candidato con esos antecedentes. En una parte del mundo, una persona que tiene cargos por estupro, cargos por asesinato, cargos por tantas otras cosas, incluido, no sé si hay un proceso al respecto, se nos menciona glorificando el bloqueo de agosto de 2020, el bloqueo de agosto de 2020 es el bloqueo del oxígeno, santo Dios, son 40 personas que murieron porque no dejaron pasar el oxígeno. Yo creo que esto es un hito no de gloria en la historia del movimiento campesino, es un hito de vergüenza en la historia de Bolivia, que en un bloqueo no hayan dejado pasar el oxígeno y haya muerto tanta gente. En todo caso, yo creo que aquí hay un cálculo que el MAS hace, ¿no es cierto? Este cálculo es que eventualmente, si participaran los 2 candidatos, a pesar de todo lo que acaba de ser dicho, el señor Arce y el señor Morales, entonces un sueño casi mojado de algunos es que en una segunda vuelta haya la participación de Arce y Morales, lo que obviamente dejaría a la oposición en una situación sumamente incómoda. Y esto solo es posible si se repite el fraude de 2019, porque hablamos de golpe el 2019, pero no hablamos del fraude el 2019. El 2019 hicieron un fraude poniendo un servidor paralelo para falsificar los resultados, y eso ha sido establecido por diferentes organismos internacionales, la OEA, otros organismos imparciales, estudios posteriores, fue denunciado en su momento, y el mismo Evo Morales lo admitió, y encarcelaron en ese momento los del MAS a los vocales del Tribunal Electoral. Entonces, obviamente que si vuelven a repetir el tema del fraude, ahí no hay chance para nadie, ¿no es cierto? Y esto va a ser posible si es que la oposición parlamentaria y no parlamentaria no hace su trabajo. En las elecciones de 2019 y 2020 yo quedé absolutamente anonadado de que no existían delegados de mesa de comunidad ciudadana en ningún lugar, no solo en el campo, tampoco en las ciudades.
Entonces, realmente ese solo hecho prueba de que Comunidad Ciudadana del 2019 y 20 no quería defender su voto. No solo la actitud del señor Mesa, que no lo defendió, sino que la actitud del mismo aparato que ellos tenían para por lo menos poner delegados en las mesas. Si el año 2025 se permite que no haya, la oposición no hace su trabajo, y las candidaturas oficialistas siguen con el uso y abuso de los bienes del Estado también para su campaña, obviamente que ahí, sumado a un Tribunal Supremo Electoral que aquí se menciona como si fuera un ente así encima de todo bien o mal, que es un ente realmente imparcial, totalmente transparente, no es pues así. O sea, el Tribunal Supremo Electoral, que fue encarcelado en 2019, fue un tribunal que actuó para cometer el fraude y cometió el fraude. Y ahora, a través de otros mecanismos, no solo pueden volver a cometer el fraude, sino también pueden tomar medidas al estilo de Nicaragua destinadas a impedir que participen los candidatos o los partidos de la oposición. Y de hecho, así como permiten de que la organización política MAS tenga un jefe desde 1997, pues con los otros partidos son absolutamente implacables, que si falta un punto o una coma, entonces esto les hace retroceder 20 pasos en su trabajo institucional como partidos. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es asegurarnos de que el padrón y las condiciones electorales para el 2025 sean medianamente imparciales, medianamente transparentes, y si no es así, pues ya estamos ante un fraude anunciado, es decir, un fraude que va a tener dos protagonistas, porque igual de fraudulentos son ambos, el señor Arce como el señor Morales, los renovadores como los radicales. De renovadores y radicales no tienen nada, porque la falta de ética y la falta de respeto a los valores que tienen que regir a una democracia es algo de lo que han hecho gala ambos durante todo este tiempo. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles Redondo. Este primer punto, don Hugo Moldis. Muy rápidamente, lo primero que hay que recordar es que quienes destruyeron el aparato productivo en el país fue el neoliberalismo, y el MNR fue su principal conductor. Ese planteamiento del plan de todos, ¿no? Antes Víctor Paz, 21060, luego el plan de todos, que terminó, ¿no es cierto?, remozado hace pocas semanas como la Constitución de Todos. Y eso fue destrucción del aparato estatal, transnacionalización, tanto en lo productivo como convertirnos solamente en un país mercado, porque eso fue la conducción del MNR y toda la política, o el modelo más bien neoliberal. Segundo, Evo Morales ganó la elección del 2019. Así como hay testimonios, ¿no? Él habla, Luis Eduardo, de la OEA, evidentemente hay otros estudios serios de universidades incluso norteamericanas que demuestran exactamente todo lo contrario, y no es cierto que Evo Morales haya reconocido que él hubiera hecho fraude, ¿no? Eso es lo que acaba de decir hace un rato Luis Eduardo. Entonces, colocarle palabras a Evo Morales que nunca las dijo. Evo ganó. Y evidentemente creo que la respuesta a esa victoria, o la defensa de esa victoria, se expresó en una errónea estrategia y táctica que finalmente terminó facilitando, ¿no?, un golpe de Estado contra el orden democrático, contra el proceso de cambio. Uno de los procesos más importantes en la historia de este país, ¿no? Que uno tenga una visión crítica de lo que hace hoy Evo Morales, ¿no es cierto?, dista mucho de no reconocer lo que hizo históricamente por este país. Ahora bien, se critica al gobierno y no se entiende que el mundo es distinto al de antes de la pandemia. Es decir, la pandemia ha marcado un antes y un después en el mundo, y en el caso de Bolivia con mayor razón por el golpe de Estado del 2019. Y quienes fueron los causantes de la muerte
de miles de personas en la primera ola de la pandemia fue un gobierno que se dedicó a robar, se dedicó a perseguir, se dedicó a matar a la gente y hacer negocio con los respiradores, y no le dio al país, lo que sucedería luego con el presidente Arce, pruebas gratuitas, PCR, antígenos nasales y vacunas, ¿no? que felizmente existieron por demás, que yo creo que uno de los grandes logros del presidente Luis Arce, acompañado de reactivar una economía con cero inversión privada, pública, con una contracción del menos 9%, y pasar del menos 9% a ya tener el año 2021 un crecimiento superior al previsto por los organismos internacionales, que si bien no me equivoco decían cerca del 3%, y pasar el 4%, expresa con mucha claridad el éxito de un modelo. Sí estoy de acuerdo en esto con Marcelo, que la esencia de modelo está ahí, ¿no? Pero que debe ser actualizado. Hay que enamorar incluso a las nuevas generaciones. Estar repitiendo todo lo mismo ya no seduce, no cautiva, se ha convertido en parte de la normalidad, pero ese modelo, que ciertamente debe ser actualizado en las condiciones de la pospandemia, porque nadie es Nostradamus, ¿no es cierto?, ni tiene ninguna bolita de cristal, porque estaba clarísimo que la pandemia y los efectos de la pospandemia han acelerado una transición hegemónica en el mundo que no sabemos cómo va a terminar. Pero hay una cosa que está clara: Estados Unidos va a dejar, por angas o por mangas, de ser la potencia económica. Todo se está dirigiendo hacia el Asia y hacia Euroasia. Fíjense, Arabia Saudita, aliada incondicional de los Estados Unidos, hoy está cerca de China, de Rusia, de Irán, etc. Arabia Saudita. Un pragmatismo que tiene que ver también con un cambio en la centralidad de la economía que se está yendo del Atlántico hacia el Pacífico. Y bueno, y ahí hay oportunidades distintas, nuevas. Sí, América Latina, y entre ellas Bolivia, la saben jugar. Los BRICS, por ejemplo, ¿sí? Si América Latina no termina constituyendo un bloque, independientemente si son gobiernos de derecha, izquierda o centro, y apostando la nueva configuración mundial, la va a tener muy difícil. Y Estados Unidos, ¿por qué quiere Estados Unidos que se caiga el proceso en Bolivia? ¿Quiénes quieren que el pueblo deje la conducción del gobierno? ¿Quiénes quieren que la división, las contradicciones entre Evo y Lucho terminen en una división que termine afectando la lucha y la causa popular? Estados Unidos, el primero, porque necesita de América Latina para contraponer el avance chino, el resurgimiento ruso, el ascenso de la India, en fin. Obviamente las transnacionales, ya la coronel Richardson, ¿no es cierto?, ha expresado con mucha claridad el interés que tiene Estados Unidos sobre las reservas de litio, que actualizadas son más de 23 millones de toneladas. En Bolivia, si se empieza a producir eso y con una política de distribución como la que tenemos, deberíamos tener a los ciudadanos bolivianos viviendo muy, pero muy bien. Esos son los que quieren que el proceso se caiga, que el gobierno se caiga. Ahora, ahí lastimosamente hay una táctica de una facción del MAS, que yo la llamo nacionalista conservadora, ¿sí?, que no identifica bien dónde está el enemigo principal, que apunta a una electoralización temprana y que recurre a un lanzamiento de una serie de misiles políticos contra el presidente Arce, sin darse cuenta que lo que está haciendo, y puede producir el efecto que ha sido advertido por Marcelo, y con toda objetividad, puede generar un cansancio
y, ¿no es cierto?, una búsqueda de ese sector de la población que hasta ahora apoya al MAS, la búsqueda de otra alternativa. Así que ahora sí, yo creo que hay que precisar que quien da los misiles políticos es, ¿no es cierto?, el expresidente Evo y muchos de sus colaboradores, porque yo no he visto hasta ahora ni un solo Twitter, yo no he visto ni una sola declaración del presidente Arce contra el expresidente Evo Morales, y me parece que es una posición políticamente correcta. Muy bien. Muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con esas consideraciones acerca de las operaciones de la minería ilegal en lugares donde incluso son áreas protegidas, en lugares donde se está generando un daño al medio ambiente bastante importante, pero también se dice que hay daño económico. Las propias autoridades de gobierno han reconocido este hecho y definitivamente se ha generado un escenario de polémica y de criterios encontrados incluso por el rol que están jugando algunas organizaciones como el sector de los cooperativistas. ¿Qué dice don Marcelo Silva sobre este tema, la polémica sobre la minería ilegal? Adelante. Gracias, José Luis. Cuando usted amablemente cursó la invitación para hablar sobre este tema, claro, no queda otra que hacer algún sesgo, ¿no? Una opción de análisis, ya que es un tema bastante amplio, ¿no? Desde las responsabilidades políticas que son indudables del expresidente Morales en el sentido de permitir un crecimiento, pero de manera fenomenal, ¿no?, exponencial de esta actividad ilegal, ¿no?, ante una omisión de la presencia estatal, hasta indudablemente la racionalidad económica, si es que existe en el ámbito de que es uno de los primeros ingresos que tiene el país, definitivamente, ¿no?, y que mueve muchísima economía. Pero también se cruzan otros temas paralelos, como el de la seguridad, contrabando, tráfico, que están reñidos no solamente con la ilegalidad y una denotación de pérdida de ingresos económicos para el Estado, sino también afectan a hechos básicos como la seguridad ciudadana. Pero el más relevante, José Luis, de verdad, y que creo que amerita hablarlo, y por eso lo he seleccionado para no perderme en el mar de datos y análisis que puede haber referente a este tema, es el tema de la contaminación. Y quiero ponerle muchísimo énfasis y llamar la atención a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en este momento en el ámbito del daño ecológico y el daño a las vidas mismas de los habitantes de esta región, que les comento no solamente se circunscribe a esta región, sino que ya estudios recientes establecen, y no muy lejanos, marzo, abril de este año, que incluso la contaminación está llegando a La Paz, a las calles de La Paz, ¿no? Estamos empezando a vivir lo que significa una contaminación de mercurio que puede ser altamente peligrosa para la salud. Bien, voy a señalar la fuente, y es una fuente que no precisamente es una fuente contraria a los intereses gubernamentales, ni mucho menos. La fuente es Sputnik, ¿no? Y el investigador es Sebastián Ochoa, que ha publicado hace exactamente unas horas, ¿no?, esta investigación y este artículo que me parece importante y ojalá nos llame a la atención. En base fundamentalmente a la entrevista al biólogo Vicent Bosch, que vive en Riberalta, ¿no?, es cercanísimo, ¿no? Es la población más cercana además a la redada que se produjo el 15 de julio, ¿no?, donde además se han realizado las protestas para la liberación precisamente de los dragueros, ¿no? Investigaciones recientes, es lo que menciona el biólogo, ¿no?, establecen ya un alto porcentaje de concentración de mercurio en la sangre de los habitantes de esta región, ¿no? El estudio reciente es el realizado por CEPILAB,
¿no? Que todos conocemos, ¿no? Que es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, que ha hecho un estudio referente escúchenme bien, ¿no? 302 personas en 36 comunidades. ¿Cuáles son estas comunidades? Eselleja, Simán, Mosetén, Leco y Tacana, fundamentalmente, ¿no? Miren, del total de estas 302 personas, 225 tenían niveles de mercurio superiores a 40.4 partes por millón. La Organización Mundial de la Salud establece que lo máximo que soporta un cuerpo humano es 1 ppm, es decir, 1 parte por millón. Es decir, tenían 4 veces más de lo tolerable por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y algunos integrantes del pueblo Eseja, que es el más cercano precisamente donde se produce la extracción minera, ¿no? Han llegado a presentar, escuchen este dato, 17.52. ¿no? Lo tolerable es 1. ¿no? La mayoría presenta 4.1. Pero en el pueblo más cercano, en la comunidad indígena más cercana, estamos hablando de 17.52. Fatal. Esto está hablando ya de que existe un riesgo serio de biocidio. ¿No? Estamos hablando de un riesgo serio de biocidio. Estudios realizados de manera similar se están llevando adelante en San Buenaventura, Rurrenabaque, y hay otro estudio al cual no voy a hacer referencia, que también ha sido cercano y que ha servido precisamente a ciertas comunidades indígenas a presentar ante la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Ahí una demanda precisamente para establecer el cuidado de sus derechos. Ahora, el gran problema es de que se está calculando que, fíjense este dato, el 2021, solamente para dimensionar la cantidad de actividad que está contaminante, el 2021 se importaron de China es el principal proveedor de los insumos para la explotación minera, 6 toneladas de maquinaria para realizar la actividad. ¿Saben cuánto se ha importado en 2022? Agárrense, 900 toneladas. ¿Se imaginan ustedes la manera exponencial en la que está subiendo esta actividad? De 120 kilogramos de mercurio que se calculaba, porque es ineludible que se utilice el mercurio para este tipo de actividad, desgraciadamente. Aunque ahora les voy a dar un datito, probablemente en la segunda parte para no extenderme mucho. La Universidad Mayor de San Andrés ha presentado hace 3 días, una investigación que podría suprimir la utilización de mercurio en esta explotación, lo cual me parece que debe ser urgente, ¿no? O sea, luego postergamos las demás charlas, la plata, etcétera, ¿no? Pero esto sí me parece urgente, ¿no? De 120, 130 kilogramos de mercurio que se lanzaba a los ríos, alrededor se calcula hoy día que estamos entre 350 a 400 kilogramos de mercurio que se expulsa a estos ríos. O sea, es inevitable el tema de contaminación y destrucción medioambiental. Yo he querido presentar esta parte del análisis con datos contundentes, además datos que no están sacados de ninguna ficción. El hecho de que es urgente que los bolivianos, aquí sí, ¿verdad?, hagamos los máximos esfuerzos para detener, pero de forma inmediata, ya, antes de que las consecuencias a la salud de nuestros habitantes, ¿no?, tenga afectaciones irreversibles, un cambio, por lo menos en el ámbito del uso del mercurio. No voy a hablar, porque me podría extender más, de cómo llega el mercurio acá, que es una ruta altamente peligrosa, es un tráfico que mueve millones de dólares, etcétera, etcétera. Pero quiero llamar aquí a esta reflexión. Señores, estamos empezando a tener una contaminación muy grande en nuestros habitantes. Reitero, de 1 permitido
por la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es lo máximo, la mayoría está presentando 4 y hay comunidades indígenas que están presentando 17.7. Habrá que ver ya cuáles son las consecuencias en salud de esta actividad. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice también usted, don Luis Eduardo Siles, sobre este segundo punto que ha surgido desde su punto de vista con este tema, las operaciones de la minería ilegal? Sí, por supuesto, José Luis. Simplemente una puntualización, una sola sobre el punto anterior. Don Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019 a las 11 de la mañana, anunció en una conferencia de prensa de que convocaba nuevas elecciones porque consideraba que eran válidas las denuncias de fraude. Obviamente no he hecho yo he hecho el fraude, pero convocaba a nuevas elecciones, lo que significa que asumía que las anteriores elecciones tenían irregularidades. Yendo ya al tema, yo creo que este es un tema sumamente preocupante. Los datos ya los ha presentado Jorge. Marcelo, perdón. Muy triste esta contaminación, muy preocupante la situación de los indígenas. Un gobierno que se dice cuya prioridad es los indígenas, que dice gobierno de los indígenas, pero generalmente hasta ahora, por lo que hemos visto, es algunos indígenas, pero no los otros. Solo los indígenas que me apoyan políticamente. Los que no me apoyan políticamente, palo o la ley, como dice el dicho. Y en pocos aspectos es tan explícito, tan contundente eso que en este caso. Como ya ha sido dicho, esto es multidimensional. O sea, no es solo el tema del mercurio. Esta minería ilegal es que nadie tiene derechos laborales, ahí sí que no se va a respetar los derechos laborales de ningún trabajador. Es que aumentan los niveles de trata y tráfico, de prostitución, de secuestro de mujeres y de niños, incluso en connivencia con los mismos mineros ilegales en el Perú. También los narcotraficantes, algunos están involucrados en temas relacionados con esta minería ilegal. Se depredan los ríos, las selvas, los animales, los caminos. Esto es una devastación absoluta, integral y total e irrecuperable. Aquí sí que estamos poniendo en tela de juicio un patrimonio que es de todos, ¿no es cierto? Porque esto no es de los que viven ahí o de los paseños solamente o de los venianos solamente, es de todos los bolivianos, incluso de la humanidad en cierto sentido. Hablamos del Madidi, por ejemplo, se supone que es una reserva con el mayor nivel de biodiversidad en el mundo, es decir, es un tesoro que no tiene precio. Y escuchamos al señor Einar Chávez, cuando atacó a la senadora Requena, que fue allá, decir que ellos van a seguir buscando oro en el Madidi, que le puede estar valiendo todo lo que diga la senadora y quien sea. Esa es más o menos la lógica que prevalece entre algunos de estos señores. Esto está muy mal. Y yo tengo otros datos de un estudio del año 2021, hablaba de 280 dragas y de 259 kilos de mercurio echados al río cada año. El tema es, ¿qué va a hacer el Estado boliviano frente a esto? Es decir, ¿cuáles son las políticas públicas que va a definir para tratar de contrarrestar esta devastación? Y el problema es que la forma de solucionar los conflictos que se ha institucionalizado estos años es que el que tiene la fuerza, la capacidad física, casi militar, de bloquear y chantajear, ese va a salir con la suya. Entonces los señores auríferos vinieron a dinamitazo limpio a medio mundo, entonces el gobierno les bajó el tributo del 11% al 4.8%. Les bajó también el impuesto a las utilidades. Ellos tampoco tienen que pagar IVA y básicamente hacen lo que les da la gana. En otras palabras, lo que ocurre en el norte de La Paz es parecido a lo que ocurre en el Chapare, ¿no es cierto? Son espacios territoriales donde el Estado ha abdicado su función de Estado y para no hacerse de problemas políticos y del tema trabajoso y difícil de definir políticas públicas de mediano y largo plazo, el gobierno prefiere decir, ustedes hagan lo que quieran y yo voy a aplicar esta máxima muy liberal, dejar hacer y dejar pasar, ¿no es cierto? Yo no veo lo que están haciendo, métale nomás. El problema es que en esto empieza a contar la presión internacional, incluso de los países vecinos,
porque en la contaminación estamos contaminando los ríos que llegan al Paraguay, a la Argentina, al Brasil, y este es un tema que ya excede las fronteras de Bolivia. Y volviendo al tema de los impuestos, como lo señalaba Jaime Dunn, con gran pompa se dice que aquí se van a recaudar 800 millones de bolivianos que alcanzan a pagar 6 días de la planilla de sueldos y salarios públicos de empleados públicos del Estado. Entonces realmente esto es algo que no permite asumir de que se está definiendo políticas públicas que funcionen en este tema. Sí, hemos visto que el gobierno decidió ir al Beni, no a La Paz, donde están 80% de los casos de minería ilegal. Decidió ir al Beni y ya francamente voló con dinamita un cierto número de los aparatos que tienen los mineros, arrestó indiscriminadamente a quien encontró por ahí, y esa es una iniciativa que ha tomado producto de la presión nacional e internacional. Pero obviamente lo que uno quisiera en este caso como en otro es que haya pues una política pública que se define, que se constituye, que se trabaje, que el Estado no solo reaccione por la presión, sino que reaccione porque le interesa pues que cuando dejen de ser gobierno quede algo de selva, quede algo de biodiversidad. Pero parece que francamente no les interesa. Lo que hay aquí es un ecocidio, como lo señaló Marcelo, pero también hay un genocidio, porque los mismos niños de todos estos indígenas reportan de que ya no rinden en el colegio muy bien, que ya no pueden aprender. Los pescados, los delfines rosados, otro patrimonio mundial de Bolivia, se ahogan en los ríos porque se quedan sin oxígeno por el mercurio. Esto es absolutamente dantesco y es imperdonable que el gobierno y el Estado y todos los bolivianos hagamos algo al respecto para evitarlo y pararlo. Muy bien. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice usted, don Hugo Moldis, en este segundo punto? ¿Hay o no hay motivos para que prospere quizá lo que ha planteado don Marcelo Silva? Quizá todos los bolivianos generar un espacio de reflexión, de acción conjunta. A ver, nadie podría estar de acuerdo con la minería ilegal. La minería ilegal, que no solamente es del oro, ¿no? El juqueo, ahora tienen consecuencias distintas, tienen métodos distintos, pero al mismo tiempo provocan algunos resultados similares. Por ejemplo, en el campo de la economía está claro que el Estado deja de percibe menos de lo que debería ser. Son cerca de un poquito más de 3.000 millones de dólares que salen de oro todos los años, siendo conservadores con 40 toneladas, ¿no es cierto?, anuales, aunque se estima que podría ser un poco más. Pero además es con un método de trabajo del que Marx decía a propósito de la acumulación originaria de capital, ¿no? El capitalismo llegó al mundo chorreando sangre y chorreando lodo. Y esta afirmación de Marx, leyéndola desde el siglo XXI, ha encontrado otros teóricos como David Harvey, por ejemplo, para que hablen sobre la acumulación por desposesión o la acumulación por despojo. Aquí hay una realidad que no creo que lo prudente sea desconocerla, y no creo que se la esté desconociendo. Ahora atribuirle todo al gobierno del presidente Arce ahora, antes de Evo Morales, es un despropósito. Los cooperativistas surgen, ¿por qué pues? Porque el señor Víctor Paz y luego todos los neoliberales deciden echar de su fuente de trabajo a miles y miles de trabajadores mineros, quienes tienen que refugiarse o en zonas agrícolas. Muchos habían venido sobre todo de origen quechua, habían venido muchos del sector del Chapare, vuelven a su zona. En parte eso explica también la fortaleza de los sindicatos cocaleros. Muchos se dedican a la minería privada, y más que privada, la cooperativización
recurriendo a métodos que, reitero, no se pueden apoyar. Primero, muchas de esas cooperativas, ¿no?, nacieron como tales, pero luego muchas se han convertido en empresas. Grandes empresas, incluso con inversión extranjera. Y que actúan bajo la forma de cooperativa para no pagar impuestos, o por lo menos para no pagar mucho. Que sobreexplotan la fuerza de trabajo, de tal manera que no solo que hay una jornada de trabajo que se prolonga, contrariamente a lo que está queriendo pasar en el mundo, que es más bien disminuir la jornada de trabajo, se prolonga, no hay seguridad social, no tienen propiamente salario. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de que la forma del trabajo, de remuneración del trabajo es por el destajo, trabajo a destajo, que involucra a familias, ya se ha dicho acá, tiene que ver con la trata y tráfico, con, incluso yo diría, con la presencia no menos peligrosa de algunos grupos armados, que no se pueden decir que sean revolucionarios ni nada por el estilo, sino que es el capital, en este caso, recurriendo a formas, ¿no es cierto?, organizativas de violencia para defender su reproducción originaria, porque no es reproducción ampliada, con efectos en la salud. Yo no quiero extenderme más, Marcelo ha sido contundente, con efectos sobre el hábitat de los pueblos originarios. Nadie podría estar de acuerdo con ese tipo de minería ilegal. Ahora, ¿qué hacemos, verdad? Un primer paso del gobierno ha sido las acciones de fuerza ahí a las orillas del río Madre de Dios. La población ha reaccionado, y ha reaccionado fuerte. Claro, porque cuando uno entiende el tema social, ve que hay miles de personas involucradas. Un estudio de una organización seria peruana sobre la minería ilegal en América Latina, o por lo menos en el sur de América, plantea que 150.000 personas vinculadas en el Perú, 72.200 en Brasil, 52.000 personas en Colombia, 45.000 personas en Bolivia, 15.000 personas vinculadas en Venezuela y 10.472 en el Ecuador. Muchas de estas personas están pagando los efectos, reitero, de una política que ciertamente, no solo en el caso de Bolivia, un modelo, más que una política, un modelo que destruyó el aparato productivo de América Latina, hasta tal punto que países tan industrializados en la década de los 40, 50, a propósito de la teoría de la dependencia, donde Brasil y Argentina y Chile empezaron ¿no es cierto?, a distanciarse de los demás. Hoy son países, como lo ha planteado el presidente Petro, y de una y otra manera Lula también, que uno de los desafíos es la reindustrialización. Y desde ahí hay que leer el segundo paso. El primer paso visible, inmediato, ha sido la acción en el Madre de Dios. Creo que hay que combinar ambas cosas, ¿no? Hay que dialogar con los cooperativistas para que tengan, ¿no es cierto?, conciencia sobre los efectos que está generando este tipo de minería ilegal. Pero no solamente pues, hay que generar diálogo y conciencia. A veces el diálogo y la conciencia son productos también de acciones de fuerza de parte del Estado. Y acción de fuerza es lo que hizo el gobierno hace pocos días. Segundo, a mi juicio, habría que quizá plantearse una combinación de no sé si es la palabra propiamente dicha, una expropiación. El Estado tiene que tomar el control de los recursos auríferos. El Estado es dueño, pero tiene que tomar el control, ¿sí? La Constitución establece que
El Estado es el dueño de los recursos naturales, pero tiene que tener el control, porque tener ese control implica tener control sobre las formas de trabajo, sobre las formas de explotación, sobre la seguridad social, sobre el uso de sustancias como el mercurio. Ojalá se haga realidad lo que nos ha anunciado Marcelo, en la incorporación de tecnología. Ahora, a esto no se llega de la noche a la mañana, pero creo que se puede avanzar. Hay que aprovechar a favor esta articulación que hay entre gobierno y en este caso cooperativistas, aunque los cooperativistas son eternamente oficialistas, ¿no es cierto? Hoy día apoyan un gobierno y luego apoyan a otro. Lo hicieron con la señora Áñez, ¿verdad? Apoyaron también a la señora. De hecho, fue casi determinante para que triunfara el golpe del 2019, pero bueno. Dialogar con los cooperativistas de tal manera de que se pueda por lo menos controlar lo que está sucediendo hoy, que tributen, que vendan su oro al Banco Central, que no sigan sacando por contrabando, que una cierta regulación del uso de la fuerza de trabajo en la explotación, un control riguroso en el uso del mercurio, en fin, ¿no? Y en otros casos creo que hay un desafío grande de parte de muchos de los que se llaman cooperativas, es volver a la esencia del cooperativismo, de los cuales en muchos han dejado de ser. Y en el caso del control del Estado, creo que sería importante y podría beneficiar a quienes venden su fuerza de trabajo en la explotación que son explotados más bien por la minería ilegal, sobre todo del oro. Que el Estado, ¿no es cierto?, tome el control, conforme una empresa poderosa para la explotación del oro y que convierta a esos a esos que trabajan al destajo en trabajadores de esa empresa, que ciertamente tendría efectos positivos. Muy bien, muchas gracias. Si desean brevemente, a 2 minutos para cerrar este punto, algunas puntualizaciones muy brevemente, don Marcelo Silva. Menos de ese tiempo, José Luis, gracias. Para terminar el dato, la información, ¿no? El Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Metales de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no?, ha explicado que se puede hacer tecnología limpia. Lo que se está proponiendo en esta mesa indudablemente es importante, pero toma su tiempo. Lo que yo quiero es urgentemente que se tome determinaciones sobre la contaminación de mercurio, que eso es diario, ¿no? Y eso hay que tomarle medidas ya no más, ¿no? Y la universidad nos ha propuesto, se llama la técnica gravimetría, ¿no? O es gravimétrico, que puede sustituir plenamente el uso del mercurio en la separación, porque el mercurio se utiliza para separar el oro de otro tipo de residuos, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una propuesta importante. Yo creo que lo más urgente que podría hacerse es inmediatamente la obligatoriedad de la sustitución del uso de mercurio. Estoy hablando de la minería legal, por supuesto. La minería ilegal tiene otro tipo de connotaciones, pero lo que puede hacerse inmediatamente por parte del gobierno es la sustitución de esta tecnología en la minería legal, ¿no? Aquellas dragas, aquellas barcazas que son legales, que tributan al Estado, que son controladas por la JAM, etcétera, que son las de 7%, Hugo. 7% pareciera ser el dato. Entre 7 y 10% del total de la explotación son legales, ¿no? Entonces, esta sí podría entrar de manera muy rápida a una sustitución de tecnología, que es el uso de la gravimetría, que podría darnos algún tipo de alivio a lo que significa este uso espantoso del mercurio, que tiene consecuencias muy rápidas. Solamente ese dato para complementar. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Don Luis Eduardo Siles, también para cerrar brevemente algunos apuntes sobre este segundo punto. Bueno, yo entiendo que nuestro amigo Hugo tiene que defender su posición y la posición de su gobierno, su partido, lo entiendo, pero vemos cuán difícil es, ¿no es cierto? Porque echarle la culpa a algo que ocurrió, que se definió hace 38 años de lo que está sucediendo hoy, es realmente surrealista, o no sé cómo calificarlo. Por otro lado, él sabe perfectamente que el año 85, si se tuvo que tomar las medidas de relocalización de mineros, es porque hubo una crisis mundial de los precios de los mineros
minerales, y el estaño en un momento dado pasó a valer nada, cero. Entonces realmente se tenía que tomar alguna decisión, y se tomó decisiones heroicas, gracias a lo cual la familia de los cocoreros de Chapare se fue a instalar al Chapare. Bueno, eso es otra historia, pero eso realmente es algo que contrasta con el sentido común que nos dice que ustedes, Hugo, el MAS, están pues hace casi 20 años en el gobierno, 20 años, más que nadie en la historia de este país, ni el siglo anterior, ni el anterior al anterior, 20 años con la mayor cantidad de plata que nadie jamás tuvo en Bolivia, con más recursos que los 10 gobiernos anteriores juntos. Entonces, en este tema del medio ambiente, y que se han dicho defensores de la Pachamama, medioambientalistas, han viajado por el mundo diciendo que esos son, hagan pues algo, por favor. Se están contaminando con mercurio los niños, se están muriendo los seres humanos, los animales, se están muriendo los ríos, los lagos, las selvas. Por favor, o sea, no volvamos a la retórica política, porque aquí lo que necesitamos es acciones, que el gobierno defina esto como prioridad. Pero obviamente, ¿cómo la va a definir como prioridad si el anterior ministro de Medio Ambiente, Juan Santos, poco menos que se robó todo lo que se podía robar, se debe robar hasta el papel higiénico del baño, ¿cierto? Porque los cargos que tiene y las acusaciones que tiene es realmente una persona que defendía el medio ambiente, asaltando el erario público en forma descarada e indisimulada. Entonces, claro, con ese nivel de corrupción, ni este gobierno ni ningún otro puede llevar a cabo políticas públicas. Pero este es un tema que no es para tomarlo frívolamente. Este es un tema muy serio, muy preocupante, que va a tener consecuencias en las futuras generaciones, y lo que estamos pidiendo es acción. O sea, el gobierno tiene que ponerse las pilas y llevar a cabo acciones y definir políticas para frenar esto. Si no, nos vamos a envenenar todos. En el agua, en el aire, en los alimentos, ya no se va a poder comer pescado, ya no se va a poder cultivar nada por ahí. Esto es como una devastación casi nuclear la que está habiendo en el norte paceño sobre todo, y por lo tanto lo que se pide al Estado es que tomen las acciones de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a lo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Gobierno, los ministerios que correspondan para frenar esto. Esto es una situación de emergencia nacional sumamente triste. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Finalmente, cerrando este segundo punto, don Hugo Moldis. Sí, me acuerdo que hubo un reportaje, ¿no?, hecho por Carlos Mesa y Mario Espinosa cuando dijeron cuándo se jodió el MIR. Y quizá habría que preguntarse cuándo se jodió el país. Y ciertamente la memoria larga nos lleva al año 1985, hoy justificada por una crisis mundial. Sí, con esa crisis mundial dejaron a miles y miles de trabajadores en las calles, congelaron los salarios durante 20 años de neoliberalismo, creo que 2 o 3 veces incrementaron, la mayor parte de salarios congelados. Hicieron del gobierno de Sánchez de Lozada una capitalización que no le dejó nada a este país, hasta tal punto que los que capitalizaron, entre comillas, el yoidario boliviano, se llevaban hasta los focos. Así que no me vengan con cuentos. Eso le pueden hacer a personas que usan las redes sociales cuya historia, cuyos hechos del año 1980 ya es prehistoria. Lastimosamente, eso hay que admitir que el lado negativo, ¿no es cierto?, reitero, tiene su aporte positivo. El negativo es que la historia, los tiempos de la historia se han recortado aún más, y que lo que pasó el año 71 con el golpe de Banzer, donde también estaba el MNR, el año 1980 el golpe de García Mesa, en 1985 la implantación del neoliberalismo, parezca prehistoria, pero no hay que subestimar a la gente. Ahora, muy bien, estas consecuencias a largo plazo que ha tenido el sistema neoliberal obviamente han generado distorsiones. Yo he señalado muy claramente que una de las distorsiones es que no han sido ciertamente revertidas, es que ese impulso asociativo llamado cooperativismo, que es una forma de organización de la economía y de la producción, se ha ido distorsionando con el tiempo. Esa es una realidad.
Por lo tanto, la respuesta a eso, porque también es corto plazo, Marcelo, está bien la salud y creo que nos conmueve a todos. Pero también en el corto plazo existe el gran desafío para el Estado y para el movimiento cooperativo de volver a los orígenes de esos principios de asociatividad. Eso no puede dar lugar a que no le vendan, ¿no es cierto?, el oro al Estado y que prefieran sacarlo por contrabando. No da lugar a que prefieran pagar menos impuestos o no pagar, porque también con lo que genera el Estado se hacen inversiones que le benefician a la gente. Así que no, yo apoyo todo lo que ha planteado Marcelo en términos de contrarrestar ese uso nocivo del mercurio, recoger esa propuesta a la universidad que la desconozco. Marcelo nos ha dado algunas pinceladas, pero solo eso va a ser posible en la medida en que el Estado siente a los cooperativistas y al mismo tiempo ese movimiento cooperativo tenga la conciencia, uno, de patria, segundo, la conciencia de humanidad, y tercero, la conciencia de que se requiere, ¿no es cierto?, pensar en los gravísimos efectos que esto está teniendo en la naturaleza, pero además de eso, en la vida de los seres humanos. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, les vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana hacer uso de al menos a los sumos 5 minutos, por favor, por participación. Y este último punto tiene que ver con la situación de la prensa. Hubo amenazas a un periodista de El Deber, de parte de gente cuya familia está acusada, denunciada de actividades ilícitas, y las evaluaciones que han surgido han sido bastante preocupantes, tomando en cuenta de que estamos llegando a un escenario muy complicado donde ya las amenazas incluso pueden hacerse públicas de sectores vinculadas con actividades oscuras, a un trabajo periodístico, cosa que no se veía anteriormente, o si existían eran a escondidas, pero ahora hay ese tupé, esa forma, esa decisión de hacerlo de manera pública. ¿Cuál será el fin? Bueno, este es el último punto. Don Marcelo Silva, ¿qué dice usted? A ver, primero expresar una solidaridad indudable con los medios de comunicación, en el ámbito de que el país necesita no solamente fuentes de información, que es lo primero que se está atacando ahora, sino también una pluralidad de visión. Es lamentable cuando los medios de comunicación se van cerrando, van perdiendo esa voz, pero es mucho más preocupante cuando de manera descarada son intimidados a callarse. Esta vez ya ni siquiera hay autocensura, ¿no? Hay una directa amenaza a que o te callas o vas a sufrir consecuencias. La amenaza ha sido demasiado explícita, ¿no? En el sentido de que ha sido una venganza, ha sido una amenaza en el ámbito, pues, de actividades ilícitas, ¿no? Es decir, además, en esas actividades ilícitas es nítido establecer que a veces uno de los riesgos es de que los muertos no hablan, ¿no? Y eso es algo muy, muy peligroso. Ojalá no se llegue a más que una amenaza, pero indudablemente se expresa ahí la solidaridad. Quiero dar un dato que está relacionado a este tema, solamente para ser súper breve. Hace un mes, exactamente un mes y algo más, la Cámara Nacional de Industrias sacó un dato. El contrabando en Bolivia, ¿no? Llega a 3.331 millones de dólares, más o menos es lo que se trata de mover. Estamos hablando más o menos al 7% del Producto Interno Bruto. Pero estamos hablando del contrabando, que es una actividad que algunos especialistas la están llamando como la actividad gris de la economía. Hay otra actividad que es negra. Y esa actividad negra, que no está cuantificada en estos estudios y demás, puede significar cercanía, más que el contrabando, al 30% del Producto Interno Bruto del país. O sea, esa dimensión de movimiento que existe.
es ineludible que esas actividades, lo hemos discutido hace un ratito con el tema de la minería ilegal, empiece a gozar de simpatía de muchos miles de implicados, porque realmente mueven muchísimo, ¿no? Supuestamente, y en lo formal, y en lo correcto políticamente y socialmente, la población debería alegrarse del operativo que ha realizado el Ministerio de Gobierno el anterior 15 de julio, 14 de julio, si no me equivoco, ¿no? 57 detenidos. La población debe haber salido a aplaudir y decir, muy bien, señor ministro, y vamos a colaborar. No, ha salido a perseguir, a fustigar, a reclamar. ¿Por qué han hecho eso? Algo muy parecido que sucedió en el Chapare hace 2 meses, o hace 3, ya con el tiempo, ¿no? Se hace el operativo, va la policía, incauta, ¿no? Y la población viene y saca a los policías a patadas y dice, caramba, ¿qué están haciendo acá? Estamos hablando de la población. Bueno, ese sector, ¿no? De la población. Claro, es decir... Esa parte, no toda la población. No, claro, o sea, la población de ese lugar. Con el tema de Chayapata, de los autos, chutos, se establece que hay una población también muy, muy cercana a Chayapata, donde se guardan esos autos, ¿no? Y ahí no entra la policía, es la población la que protege, ¿no? Tiene un sistema de serenazgo, ¿no? Que avisa cuando está la... es algo muy, muy complejo, ¿no? Y creo que eso, no me voy a extender más, pero estos datos se los tiro ahí, cuidado, ¿no? Cuidado, eso puede tener consecuencias sociales funestas. Ahí lo dejo simplemente como una provocación a la discusión posterior. Muy bien, muchas gracias. Brevemente, por favor, don Luis Eduardo Siles, el último punto del programa. Simplemente sobre el anterior punto, una frase. Gracias a la capitalización, el MAS disfrutó de una bonanza como nadie hubiera soñado tener y nos dejaron absolutamente sin nada. Hoy en día no hay gas, no hay diésel, no vamos a poder cumplir con la Argentina, no vamos a tener que importar hidrocarburos. De centro energético de Sudamérica hemos pasado a centro cocainero de Sudamérica. Y eso tiene que ver con el segundo punto, porque el tema de la prensa y el narcotráfico es un tema sobre todo del narcotráfico, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién es el que hace esta amenaza? Es una persona familiar o sindicada o vinculada a una familia supuestamente sindicada de narcotráfico. Y esto tiene que ver con las características de un narcoestado, ¿no es cierto? Un estado donde se privilegia la producción de droga, donde lo que se exporta es cocaína, donde se ha determinado que exportamos a 31 países del mundo. Yo quisiera saber si hay otro producto que exportamos a 31 países del mundo y que tiene el riesgo de volverse un país como México, como Venezuela, con niveles de violencia absolutamente escandalosos. Y las primeras víctimas, como en México, pueden ser, y esperemos que no sea así, los periodistas, porque los periodistas que genuinamente lo son, están transmitiendo y diciendo y desnudando y mostrando la verdad. Y eso obviamente incomoda a quienes están en este tipo de actividades. No queda más que expresar nuestra solidaridad con el periodista y la familia del periodista aquí amedrentado y respaldar la posición de la Asociación de Periodistas, de los periodistas, para desde ahora alzar la voz y decir que esto no puede ser, que se tiene que brindar las garantías para que los periodistas puedan cumplir con su trabajo y se tiene que ponerle coto a la gente que se cree dueña del país porque está dedicada a actividades ilícitas. Y las hemos mencionado en este programa: minería ilegal, contrabando, trata y tráfico, narcotráfico. Eso es el resultado de este modelo económico. El país con mayor informalidad en el mundo. Eso es el resultado de lo que nos han engañado durante estos años, y ese es el resultado de lo que vemos hoy. Cada vez hay más gente en la calle pidiendo limosna, vendiendo café, vendiendo dulces cada 2 pasos en todas las ciudades del país, y esto es porque no hay trabajo, la gente no tiene trabajo, la migración hacia el exterior continúa, sobre todo de parte de los jóvenes. ¿Y por qué? Porque no están las condiciones económicas mínimas y se pretende sustituir eso con un discurso, ¿no es cierto?, con retórica, con loas antiimperialistas, anticoloniales. Sí, pero la gente necesita trabajar, necesita tener un ingreso, y los jóvenes necesitan poder vivir de algo, y ese algo tiene que ser pues lícito, tiene que ser algo moral, no puede ser algo como el
la economía del narcotráfico, que aparte de ser inmoral, es una economía que no se puede reproducir, no se pueden hacer fábricas, no se puede traer nuevas inversiones para hacer fábricas más sofisticadas, no es algo de largo plazo, independiente de lo moral, es algo efímero, es algo que no tiene sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. El último punto también con don Hugo Moldis para finalizar el punto y también el programa. Sí, no, rápidamente ahí, solidaridad con el periodista del deber. Este tipo de amenazas no pueden tolerarse. Es de esperar que el Ministerio de Gobierno, luego el Ministerio Público tomen cartas en el asunto. Es un familiar de una familia de la que se habla hace muchísimo tiempo, vinculada al tráfico de drogas, la familia Lima Lobo, así que me imagino que la identificación, bueno, eso creo que el señor se identificó, y la acción de la justicia no debería demorar. Segundo, a ver, el papel y los micrófonos aguantan todo. Es una señal de la libertad de expresión. Nietzsche decía que hay hombres que enturbian las aguas para que parezcan más profundas. Yo quiero recordarle a Luis Eduardo Siles que el año 1986, si no me equivoco, en la serranía del Caparrucho, fue asesinado el científico cruceño Noel Kempf en una operación de gran magnitud del narcotráfico, vinculado al caso Irán contra Gate, donde se financiaba, donde la CIA de por medio, con la complicidad del MNR y del entonces señor ministro de Gobierno Fernando Bartolomé, ¿sí?, se financiaba a la contrarrevolución nicaragüense que actuaba desde Honduras. Así que a ponerse aureolas no sea a otro lado, ¿verdad? Este modelo ha permitido una distribución de la riqueza, ha sacado a miles y miles de personas de la extrema pobreza, de la pobreza. Yo tengo una visión crítica sobre eso, no creo que hayan ido a ser clase media, es una diferencia que tengo con quienes piensan lo contrario. Creo que lo que ha hecho es dignificar el trabajo, pagarle salarios dignos a la gente, ampliar la economía de este país, y etcétera, etcétera, que no me voy a detener en eso. Hay que hablar de narcoestado, por favor, eso es confundir papayas con manzanas y no tener la más mínima rigurosidad teórica, ¿no? Por lo menos seria. Cuando se habla de narcoestado, cuando esa actividad delincuencial ha penetrado instituciones, las controla y tienen además grupos paralelos paramilitares, como pasa en Colombia, como pasa en México, tienen industrias vinculadas a la cultura, a la economía, etcétera, para el lavado de dólares. Poco serio, quizá en un momento podríamos reflexionar y discutir más sobre este tema. Así que muchísimas gracias a Panamericana por habernos permitido hacer uso de la palabra durante estos minutos, y ciertamente desear un buen fin de semana a todos y a todas. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Un balance positivo acerca de la participación, sobre todo el intercambio de criterios que se produce siempre en este espacio democrático de Diálogo en Panamericana, para que distintas posturas puedan dar cuenta de los temas de coyuntura que se abordan permanentemente en el escenario nacional. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Le damos nuestros agradecimientos al politólogo Marcelo Silva, también al ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al analista, al periodista, ex ministro de Gobierno, a don Hugo Moldis. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.